Ya cumplimos con media hora. Ya, ya, Sí, ya, 14. seguimos. Sí, Bueno, entonces, oye, los joyeristas ahí la parada, pues, sí, sí, sí. por ahí conocimos a un tal Aníbal Ramírez, un estudiante y al mismo tiempo estaba haciendo su servicio militar también, pero en una oficina de un comisario, eh, no sé, no me acuerdo cómo es su ocupación ahí cuando era delegado de gobierno, Delegado de gobierno, en la delegado de delegación. gobierno en Ujú. la delegación. Nos dijo, yo estoy estudiando, me falta muy poquito para terminar mi bachiller, ¿por qué no me esperan? Sí, Yo le voy a conseguir ahí la delegación para que coman en el casino oficial. Casino que le dicen casino, al sí, comedor. comedor, sí. Mm. Y mientras ensayamos, íbamos a prepararnos para irnos a Uruguay. Mm. Perfecto. Propietario está en pensión. Ah, por supuesto que va a actuar la Radio Encarnación, pero domingo, y después van a ir la fiesta, van a ir serenata, etc. Y le esperamos mientras ensayamos. Ensayamos el cuarteto. Hasta que llegó el momento que él terminó su estudio y ella oficialmente decidimos y nos preparamos para la gira. El comisario en la, creo que era ayudantía, no me acuerdo cómo era Cargo. su cargo, entonces le escribió a Aníbal un estatuto, Mm. ¿cómo se puede decir? Como unas leyes para, Reglamento. Reglamento. reglamento Sí, para el grupo, sí, para la disciplina, para sí, ordenarnos, para tomar cada uno nuestra responsabilidad. sí, eh, y así únicamente podemos avanzar y sí, podemos hacer las cosas bien. sí. Entonces, ya estábamos preparados. Walter Jiménez actuaba con Juan Carlos Soria. Sí, Juan Carlos Soria, el el gran actor de maestro. Itapúa Potí. Sí, sí, sí. Tenía, pero cartelera